Bienvenidos de nuevo. Esperamos que estén disfrutando de nuestro contenido. No olviden dar me gusta y compartir. Ahora, vamos al vídeo. Estamos ante un descubrimiento sorprendente. Fragmentos de manuscritos bíblicos que revelan aspectos de Dios que parecen divergentes de aquellos presentados por Jesús y por los autores del Nuevo Testamento. En los silenciosos pasillos de los descubrimientos históricos, algunos momentos tienen el poder de sacudir los cimientos de las creencias arraigadas. Imaginen la escena de un traductor de la Biblia, encargado de la sagrada tarea de interpretar antiguas escrituras, de repente, rompiendo en llanto ante revelaciones impactantes. Secretos ocultos durante siglos, enterrados en pergaminos polvorientos y preservados por el tiempo, ahora se desvelan ante nuestros ojos. ¿Qué misterios se esconden en estas escrituras sagradas y cómo se malinterpretaron durante tanto tiempo? Les invitamos a unirse a nosotros mientras exploramos los impactantes detalles de cómo este erudito traductor bíblico fue llevado recientemente a las lágrimas. En sus propias palabras, nos engañaron durante 2000 años. La interpretación radical de Elohim, propuesta por Biglino, desafía la comprensión tradicional de la Biblia, sugiriendo que se ha desviado significativamente de su forma original. Biglino adopta un enfoque centrado en la traducción literal de los textos sagrados, lo que lo lleva a hacer una afirmación audaz. La Biblia no retrata a Dios en el sentido monoteísta tradicional. En su lugar, según Biglino, narra interacciones entre la familia de Jacob y una figura conocida como Yahvé, que forma parte de un grupo llamado Elohim. El papel de Yahvé, bajo el liderazgo de los Elohim, es gobernar Israel. Esta interpretación distingue a Biglino y lo coloca en evidencia, generando debates y cuestionamientos. Su análisis del término Elohim, central en la tradición cristiana, añade una capa de complejidad a su enfoque innovador de la exégesis bíblica. Históricamente, cada nombre atribuido a Dios en la Biblia refleja un aspecto diferente de su naturaleza divina. Aunque existe una única entidad divina, la Biblia emplea varios nombres para describirla, siendo Elohim uno de los más destacados, apareciendo en el verso inicial del Génesis y más de 2,750 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Elohim se interpreta tradicionalmente como el Supremo o el Poderoso, extendiendo su significado más allá de un único santuario, para incluir líderes humanos, jueces y seres celestiales, simbolizando autoridad soberana o fuerza formidable. Sin embargo, Biglino ofrece una interpretación alternativa. Propone que Elohim no representa una única entidad majestuosa, sino un término plural que indica múltiples seres divinos, similares a un consejo celestial. Esta reinterpretación desafía las creencias monoteístas fundamentales del cristianismo y del judaísmo, sugiriendo que las narrativas bíblicas, incluida la historia de la creación, pueden involucrar a varios dioses cooperando, de manera similar a otros mitos antiguos. En Proverbios 8, se describe a una figura como un maestro artesano durante la creación de la tierra, lo que sugiere la participación de otros trabajadores en el proceso. Biglino sustenta su interpretación lingüísticamente, señalando que las palabras hebreas que terminan en im son generalmente plurales, lo que refuerza la idea de que Elohim se refiere a múltiples seres celestiales, y no a un único Dios omnipotente. Estas interpretaciones tienen profundas implicaciones, transformando la manera en que millones de creyentes comprenden su fe, sus dogmas y los fundamentos teológicos de sus religiones. La proposición de Biglino, de que Elohim es un término plural, ofrece una nueva perspectiva para interpretar la Biblia, alterando, fundamentalmente, nuestra percepción de lo divino. Desafía la imagen tradicional de un Dios único y patriarcal, sugiriendo una jerarquía celestial más diversa y democrática, lo que ha desencadenado intensos debates teológicos y filosóficos. A pesar de no tener una formación académica formal, la profunda inmersión de Biglino en los manuscritos hebreos le ha otorgado reconocimiento como un traductor e intérprete hábil. Su pasión por los textos y las lenguas antiguas es evidente en su trabajo, que desafía las interpretaciones bíblicas tradicionales e introduce nuevas perspectivas. Las ideas de Biglino atraen a un público amplio, tanto académicos como laicos, que se muestran intrigados por sus teorías revolucionarias. Su audaz reinterpretación lo coloca a la vanguardia de un movimiento que cuestiona aspectos fundamentales de las religiones judeocristianas. Mauro Biglino y encuentros alienígenas en textos antiguos. Durante siglos, nuestra comprensión de los textos bíblicos fue limitada, similar a intentar discernir formas en una habitación mal iluminada. Recientemente, dos estudiosos audaces, Paul Wayace y Mauro Biglino, arrojaron luz sobre una nueva perspectiva, revelando que nuestra comprensión anterior de estos textos era, de hecho, una confusión de formas familiares con algo completamente desconocido. Mauro Biglino, un erudito italiano, pasó décadas examinando minuciosamente los textos hebreos antiguos. Su viaje comenzó con un proyecto para la editorial católica Ediciones San Paolo,
y su trabajo trajo nuevas percepciones que desafían las interpretaciones bíblicas tradicionales con una notable precisión. Al traducir 17 libros del Antiguo Testamento, Biglino destacó claras diferencias entre los escritos hebreos originales y sus versiones tradicionales en inglés. Su enfoque directo y audaz frecuentemente colisiona con las interpretaciones religiosas establecidas. El análisis apasionado de Biglino de las Escrituras lo ha convertido en una figura controvertida, especialmente entre grupos conservadores. Él defiende una lectura directa de los textos hebreos, que frecuentemente describen eventos divinos no como ocurrencias místicas, sino como encuentros con formas de vida alienígenas. Esta perspectiva se alinea con las ideas propuestas por autores como Erich von Däniken y Zecharia Sitchin. Según Biglino, los milagros bíblicos pueden ser, en realidad, interpretaciones equivocadas de actos tecnológicos avanzados realizados por visitantes extraterrestres. Este cambio radical en la interpretación sugiere que muchos eventos divinos y cotidianos en las Escrituras fueron mal comprendidos. Biglino postula que lo que tradicionalmente se veía como intervenciones divinas puede, en realidad, ser relatos de visitas alienígenas. Esto altera la percepción de dioses omnipotentes para posibles interacciones malinterpretadas con seres de otros mundos. El trabajo de Biglino va más allá de la mera traducción. Explora las implicaciones de sus descubrimientos para nuestra comprensión de la historia humana. En sus conferencias y obras publicadas, Biglino discute estas ideas, a menudo provocando intensos debates con académicos y teólogos tradicionales que cuestionan sus métodos y enfoques. En una de sus obras más revolucionarias, Biglino interpreta el término comúnmente traducido como Dios en el Antiguo Testamento como aquellos que vinieron del cielo. Este enfoque sugiere una lectura literal que ve a las figuras bíblicas como visitantes alienígenas en lugar del Dios omnisciente y omnipresente del cristianismo mainstream. Esta reinterpretación es solo una de las maneras en que Biglino altera radicalmente la narrativa de orientación divina para la posible intervención alienígena. Sus investigaciones profundas y presentaciones públicas ganan seguidores entre aquellos que cuestionan las narrativas religiosas tradicionales. Sus análisis meticulosos destacan las complejidades del lenguaje y de las escrituras hebreas, sugiriendo interacciones sofisticadas entre humanos antiguos y sus supuestos visitantes divinos. Al defender una interpretación literal, Biglino nos desafía a reconsiderar las verdades fundamentales de nuestras creencias. A pesar de enfrentar escepticismo y críticas, Biglino sigue siendo una figura significativa en el estudio de textos antiguos bajo la perspectiva de la influencia extraterrestre. Su trabajo estimula discusiones más amplias sobre los orígenes y el desarrollo de las civilizaciones humanas, empujando los límites de las visiones convencionales para descubrir una comprensión más precisa de nuestro pasado. Además, la contribución de Biglino a la investigación y su transparencia al compartir sus descubrimientos han iniciado nuevas conversaciones sobre posibles interpretaciones históricas equivocadas por las religiones mainstream. Estos debates se extienden a la ufología y a la teoría de los antiguos astronautas, donde el trabajo de Biglino se alinea con las ideas fundamentales propuestas por los pioneros de estos campos. A medida que continúa explorando y compartiendo sus descubrimientos, Biglino remodela nuestra percepción del Antiguo Testamento y nos lleva a repensar nuestra comprensión más amplia de la historia, del universo y del potencial impacto de seres extraterrestres en nuestros relatos antiguos. Estas revelaciones son tan profundas como inquietantes, sugiriendo que nuestros textos sagrados no son mensajes divinos, sino más bien registros de encuentros de nuestros antepasados con visitantes alienígenas, malinterpretados y registrados en su contexto histórico. Este cambio transforma la narrativa de un drama celestial a un malentendido cósmico que ha engañado a líderes religiosos y sociedades enteras durante miles de años. Reinterpretando la Biblia con Biglino. A través de su colaboración con la editorial San Paolo y en diversos vídeos, Mauro Biglino se aparta significativamente de las interpretaciones teológicas tradicionales desarrolladas a lo largo de los siglos. Afirma audazmente que la Biblia contemporánea no refleja fielmente su forma original. En su lugar, sostiene que cuenta la historia de una única tribu semítica, los descendientes de Jacob, y sus interacciones con Yahvé, a quien reverenciaban como su líder. Esta afirmación desafía las visiones bíblicas sobre la identidad de Yahvé como Dios. Biglino argumenta que nuestro concepto moderno de Dios ha evolucionado a lo largo de los milenios a través de interpretaciones teológicas fuertemente influenciadas por la filosofía helenística griega. Estas interpretaciones retrataron a Dios como inmortal, trascendente, omnisciente y omnipotente. En contraste, Biglino señala que las narrativas bíblicas describen a Yahvé como una figura compleja, que experimenta fatiga, ira, sed, celos, ferocidad e incluso crueldad. Cabe destacar que Yahvé, tal como se presenta en los textos bíblicos, no es una figura aislada. Según Mauro Biglino, Yahvé es solo un miembro de un colectivo llamado Elohim, lo que cuestiona las creencias tradicionales en un Dios único y supremo.
Biglino sostiene que las escrituras antiguas retratan a Yahvé como una entidad que formaba parte de un grupo de seres divinos, contradiciendo la visión monoteísta más aceptada. Esta interpretación, aunque fuertemente criticada por académicos tradicionales que clasifican las teorías de Biglino como exageraciones o incluso ciencia ficción, ha generado un debate significativo entre teólogos e historiadores. Los trabajos de Biglino exploran profundamente cuestiones complejas, como la idea de que Elohim, traducido a menudo como Dios en la Biblia, puede referirse en realidad a múltiples divinidades o entidades sobrenaturales. Esta perspectiva desafía la interpretación occidental de Elohim como un ser singular y trascendente, introduciendo la posibilidad de que las narrativas bíblicas hayan sido influenciadas por mitos y leyendas de culturas semíticas antiguas. Biglino también plantea interrogantes sobre las extraordinarias longevidades atribuidas a personajes bíblicos como Adán, Set y Enos, quienes son descritos como viviendo hasta 900 años. En contraste, figuras como Abraham y Moisés, que vivieron menos de 200 años, parecen crear inconsistencias que contradicen la imagen de un Dios omnisciente e inmutable, tal como se entiende tradicionalmente en el monoteísmo. Además, Biglino critica la tendencia de descartar sus ideas como charlatanería, señalando que estas posturas pasan por alto las sutilezas históricas y culturales presentes en la Biblia. Argumenta que, para comprender verdaderamente el texto bíblico, es necesario contextualizarlo dentro de una vasta y compleja historia que abarca milenios. Recientemente, académicos como el profesor Mark Smith, del Princeton Theological Seminary, han reconocido la presencia del politeísmo en la historia antigua de Israel, desafiando la visión convencional de la Biblia como un texto monoteísta desde su concepción. Este politeísmo, que involucraba la creencia en varios dioses con poderes y personalidades distintos, está arraigado en las civilizaciones antiguas y es evidente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro del Éxodo 20:3, el mandamiento "no tendrás otros dioses delante de mí" sugiere la existencia de otras entidades divinas, reconociendo implícitamente que el pueblo de Israel estaba al tanto de otros dioses. El Salmo 82:6, que declara "vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo", refuerza esta idea de una multiplicidad de seres divinos. La investigación del profesor Smith sobre el origen y la evolución del concepto de Dios sugiere que el monoteísmo surgió como una reacción al politeísmo predominante, reconfigurando la narrativa religiosa israelita a lo largo del tiempo. Esto ilustra cómo las interpretaciones de los textos bíblicos han evolucionado y se han adaptado a lo largo de los siglos. La teología, por definición, se basa más en la fe que en la evidencia empírica, lo que perpetúa debates interminables sobre textos que fueron escritos hace miles de años por seres humanos con sus propias limitaciones e influencias culturales. Ya sea de inspiración divina o no, la Biblia refleja las imperfecciones y las influencias de las culturas antiguas, como los sumerios y los acadios. Biglino defiende que la Biblia debe ser vista como un texto complejo y crítico, lleno de incertidumbres interpretativas debido a nuestra comprensión limitada de las escrituras antiguas. Subraya la importancia de un análisis más profundo y crítico para captar plenamente los significados subyacentes de los textos bíblicos, desafiando las visiones tradicionales que dependen exclusivamente de estructuras teológicas establecidas. En contraste con enfoques teológicos convencionales, Biglino aboga por una interpretación que tenga en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se escribió la Biblia. El profesor Giovanni Garbini, un especialista en filología semítica de la Universidad La Sapienza de Roma, ofrece una perspectiva interesante sobre el origen del idioma hebreo. Sugiere que el hebreo es, de hecho, un dialecto del fenicio cananeo del sur, parte de una familia lingüística cananea más amplia, desafiando la visión tradicional de que el hebreo es un idioma separado y distinto. La investigación de Garbini se ha centrado en la reconstrucción del hebreo tal como se usaba durante el primer milenio antes de Cristo, un periodo que, según él, fue más influenciado por consideraciones teológicas que por análisis puramente lingüísticos. Esto implica que nuestra comprensión del hebreo está moldeada por prejuicios teológicos, en lugar de estar fundamentada en análisis lingüísticos objetivos. Biglino también destaca la importancia de sus traducciones de los textos masoréticos, que publicó en colaboración con la editorial San Paolo. Aunque inicialmente subestimadas, estas traducciones han ganado importancia al integrarse a la edición interlineal hebrea de la Biblia, que ofrece una traducción literal junto al texto hebreo original, facilitando una comprensión más profunda de los matices del texto. La Biblia hebrea interlineal tiene varias versiones, incluidas ediciones en línea, aplicaciones de software e impresas, siendo las versiones en línea particularmente populares entre estudiantes e investigadores digitales. Para aquellos que prefieren libros físicos, las ediciones interlineales que combinan el hebreo, el griego y el inglés son ampliamente valoradas, atendiendo a diversas preferencias de estudio. Estas ediciones cubren el Antiguo Testamento en hebreo,
el Nuevo Testamento en griego y una traducción en inglés dispuesta de forma paralela, con cada palabra anotada con números de concordancia, permitiendo una consulta fácil a los léxicos para encontrar los significados precisos en hebreo o griego. Compilada a partir del texto masorético, un manuscrito hebreo meticulosamente preservado, la Biblia interlineal es reverenciada por su autenticidad y precisión, ofreciendo una oportunidad única para explorar el contexto original del Antiguo Testamento en su idioma original. La riqueza del hebreo, con sus expresiones idiomáticas, metáforas y figuras retóricas, presenta desafíos significativos para la traducción al inglés, pero el formato interlineal permite a los lectores captar mejor los significados originales de los textos. Además, la Biblia interlineal es una herramienta valiosa para estudiantes, que se benefician de la exposición al hebreo original junto a su traducción literal, mejorando su comprensión de la gramática, vocabulario y sintaxis hebrea. Los números de concordancia de Strong ayudan en la comprensión profunda del léxico hebreo, ofreciendo un análisis palabra por palabra que enriquece el estudio del texto. Incluso con las herramientas exhaustivas de la Biblia interlineal, las interpretaciones de Biglino de los textos antiguos introducen nuevas percepciones que continúan evolucionando. En el caso de términos como Elohim, la complejidad lingüística en los textos bíblicos se hace evidente. Aunque generalmente se refiere al Dios trascendente y singular, el término también engloba a otras entidades divinas, reflejando una multiplicidad de significados que ha intrigado a estudiosos durante siglos. Esto plantea preguntas sobre la elección de una palabra tan versátil para representar lo divino, sugiriendo que las interpretaciones de los textos sagrados son más complejas y multifacéticas de lo que tradicionalmente se cree. En lugar de cuestionar si Elohim significa algo más que Dios, tal vez sea más esclarecedor preguntar por qué se eligió esa palabra específica para representar a Dios desde el principio. Andrew Davidson sugiere que Elohim, que significa poderes, se aplica desde la perspectiva humana a todas las entidades percibidas como superiores a la humanidad, abarcando tanto lo divino como los seres celestiales. Señala que, a pesar de compartir este nombre, las escrituras mantienen una clara distinción entre Dios y otros seres, como los ángeles, sin confundirlos. Por otro lado, Waller argumenta que esta explicación no abarca completamente las diversas aplicaciones de Elohim en diferentes contextos, donde puede referirse a ángeles, falsos dioses, demonios, jueces o al mismo Dios. Debido a esta ambigüedad, Waller sugiere leer la Biblia con el término Elohim, sin traducir, permitiendo que las narrativas se vuelvan más claras para los lectores modernos. Otro teólogo, Michael Giese, reconoce la amplitud del término Elohim, sugiriendo que incluye una variedad de entidades poderosas. Sin embargo, esta interpretación solo toca la superficie de por qué Elohim se utilizó inicialmente como nombre para Dios y por qué estaría asociado con otros seres. El debate se extiende a las dinámicas entre los propios Elohim, especialmente en casos donde Yahweh se identifica como uno de ellos. Esto plantea cuestiones sobre la naturaleza de la competencia o interacción entre Yahweh y otros Elohim. Un ejemplo claro de esto es cuando la narrativa bíblica describe a los Elohim compitiendo entre sí, como en la ocasión en que un rey busca un diagnóstico de salud. En lugar de consultar al santo local, se dirige al Elohim de Ecrón. La reacción de Yahweh es de extrema ira, cuestionando por qué el rey consultaría un santuario en Ecrón cuando Yahweh estaba disponible. Este escenario expone la rivalidad entre los Elohim por la supremacía, revelando un aspecto complejo e intrigante de los textos bíblicos. Este tema de competencia entre los Elohim es evidente en los 10 mandamientos, que instruyen a los seguidores a olvidar y rechazar la creencia en otros dioses. Los mandamientos exigen devoción exclusiva a Yahweh, prohibiendo la adoración o representación de cualquier otro espíritu. Josué, sucesor de Moisés, refuerza esta exigencia, exhortando al pueblo a abandonar los dioses adorados en Egipto y en Mesopotamia, y a jurar lealtad exclusivamente a Yahweh. Esto pinta un cuadro vívido de un panteón donde Yahweh es uno entre muchas entidades poderosas dentro de las tradiciones hebreas. La narrativa bíblica también menciona una asamblea celestial donde múltiples Elohim se reúnen bajo el liderazgo de Yahweh. El concepto de un consejo, compuesto por miembros ficticios ligados a la entidad real de Yahweh, es tanto intrigante como confuso. Según Wallace, esto sugiere que las historias que leemos hoy, moldeadas por ediciones de los siglos 7 y B a.C., evolucionaron a partir de tradiciones anteriores que reconocían una multitud de Elohim, cada uno supervisando sus propias comunidades humanas. Si has llegado hasta aquí y te está gustando, deja tu like. En una cámara mal iluminada, cubierta por pergaminos antiguos, el profesor Jonathan Wells analizaba textos más antiguos que la propia civilización. Su vida, dedicada a desentrañar los misterios del lenguaje, lo había llevado hasta ese punto, el corazón de un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la fe y la historia.
Mientras traducía las palabras desvaídas de un manuscrito desenterrado de las arenas de Egipto, una realización escalofriante tomó forma. El texto hablaba de una narrativa diferente, oscurecida por siglos de interpretación. Las manos de Jonathan temblaban mientras reunía los versos que contradecían los relatos familiares de la Biblia. «Nos han mentido durante 2000 años», susurró, llorando y con los ojos llenos de lágrimas. La revelación era asombrosa. Los momentos cruciales de la historia religiosa, reescritos para satisfacer los intereses de emperadores y concilios de tiempos pasados. La búsqueda académica de Jonathan había revelado inadvertidamente una verdad enterrada bajo el manto de la doctrina teológica. En su angustia, se dio cuenta del peso de su descubrimiento. Las implicaciones reverberaban en su alma y resonaban por los pasillos sagrados de la academia. ¿Estaría el mundo preparado para enfrentar las revisiones de sus creencias más queridas? Con manos temblorosas, Jonathan registró sus descubrimientos, su corazón dividido entre el deber de la verdad y el miedo a la revuelta. Porque en ese momento, él creía que algunas verdades son demasiado profundas para permanecer ocultas, incluso si desafían el propio tejido de la fe y la historia. Mientras emergía de la cámara con los antiguos pergaminos en las manos, una pregunta aterradora rondaba la mente de Jonathan. ¿Podría la humanidad soportar el peso de una verdad enterrada durante siglos de mito? Los dilemas éticos y antiguos debates son resaltados por Maru Bino y Paul Wayace, quienes destacan los problemas éticos que surgen cuando las historias de los Elohim se interpretan como narrativas sobre un Dios singular. Sin embargo, no fueron los primeros en abordar esta cuestión. En los primeros siglos del cristianismo, influyentes padres de la Iglesia enfrentaron un desafío creciente en relación con la interpretación de las escrituras hebreas. Cuestionaron si estos textos antiguos debían servir como la única base para la doctrina cristiana. Este debate surgió a medida que los padres de la Iglesia intentaban reconciliar a los dioses de Jesucristo con las escrituras judías, que eran reverenciadas, pero también vistas como problemáticas debido a sus orígenes y contextos culturales. Por ejemplo, figuras como Orígenes de Alejandría y Agustín de Hipona lucharon para integrar las escrituras hebreas, especialmente el Antiguo Testamento, en la teología cristiana. Reconocieron discrepancias entre las interpretaciones judías y las doctrinas cristianas emergentes. Orígenes, conocido por su enfoque alegórico de las escrituras, enfatizó interpretaciones engañosas sobre lecturas literales con el objetivo de armonizar los textos bíblicos con las creencias cristianas. Agustín, por otro lado, abordó los desafíos teológicos presentados por las escrituras hebreas en sus obras seminales, como La ciudad de Dios. Argumentó por una interpretación cristiana de la historia y la salvación que fuera distinta de las tradiciones judías, al mismo tiempo que reconocía el papel fundamental de las escrituras hebreas en la formación del pensamiento cristiano. Esta perspectiva fue parcialmente reconocida durante el Concilio de Jerusalén, según se registra en Hechos 15, pero el debate persistió a lo largo de los primeros siglos de la era cristiana. Estos primeros teólogos argumentaron que interpretar las narrativas de los Elohim como historias sobre un Dios singular justificaría acciones que serían consideradas bárbaras e injustas si se atribuyeran a cualquier ser humano. Enfrentaron un dilema moral en la traducción de las historias de los Elohim como cuentos de un único Dios. Wayace está de acuerdo con la visión de Bino de que la conclusión final del canon hebreo, ocurrida entre los siglos 7 y X a.C., fue impulsada más por la ideología que por la precisión lingüística. En lugar de centrarse en la cuestión gramatical de si Elohim significa Dios, es más esclarecedor preguntar por qué se eligió esta palabra específica para representar una entidad divina desde el principio. Andrew Davidson propone que Elohim, que significa poderes, se utilizó desde la perspectiva humana para designar a todas las entidades vistas como superiores a la humanidad, abarcando lo divino y los seres celestiales. Sin embargo, él enfatiza que, a pesar del uso de este término, las escrituras mantienen una clara distinción entre Dios y otros seres, como los ángeles, evitando confusiones. Por otro lado, Waller argumenta que esta explicación no abarca completamente las diversas aplicaciones del término Elohim en diferentes contextos, donde puede referirse a ángeles, falsos dioses, demonios, jueces o Dios. Debido a esta ambigüedad, Waller sugiere que la Biblia sea leída con el término Elohim, sin traducir, permitiendo una mayor claridad en las narrativas para los lectores modernos. Michael Giese también reconoce la amplitud del término Elohim, sugiriendo que abarca una variedad de entidades poderosas. Esta interpretación, sin embargo, no aclara completamente por qué Elohim fue inicialmente elegido como nombre para Dios y por qué estaría asociado con otros seres. El debate se extiende a las dinámicas entre los propios Elohim, especialmente en situaciones donde Yahweh se identifica como uno entre ellos. Esto plantea cuestiones sobre la naturaleza de la interacción y competencia entre Yahweh y otros Elohim. La narrativa bíblica ejemplifica esto al describir a Elohim compitiendo entre sí, como en el caso de un rey que,
Buscando un diagnóstico de salud, consulta al Elohim de Ecrón en lugar de acudir al santuario local de Yahweh. La reacción de Yahweh, de furia y cuestionamiento sobre la elección del rey, evidencia esta rivalidad por la supremacía. Esta rivalidad se refuerza en los 10 mandamientos, que ordenan el rechazo y olvido de otros dioses, exigiendo devoción exclusiva a Yahweh y prohibiendo la adoración de cualquier otro espíritu. Josué, sucesor de Moisés, refuerza esta orden, instando al pueblo a abandonar a los dioses adorados en Egipto y Mesopotamia, y a jurar lealtad únicamente a Yahweh. Estos pasajes indican que el panteón hebreo reconocía la existencia de diversas entidades poderosas, pero elevaba a Yahweh por encima de todas. La idea de un consejo celestial, donde varios Elohim se reúnen bajo el liderazgo de Yahweh, también es explorada, sugiriendo una estructura jerárquica entre estos seres. Wayace argumenta que estas historias podrían haber sido alteradas durante la compilación de los textos bíblicos entre los siglos 7 y V a.C., donde los editores buscaron promover una visión monoteísta, borrando o minimizando elementos politeístas. Sin embargo, quedan rastros de estas influencias, como en los pasajes donde el nombre de Yahweh parece sobrepuesto a una estructura gramatical originalmente plural, lo que indica la presencia de múltiples Elohim. Este enfoque sugiere que las narrativas bíblicas que tenemos hoy en día podrían no ser las versiones originales de estas antiguas historias, y para comprenderlas, es necesario reconocer la pluralidad de entidades poderosas que competían por influencia y control en un escenario enoteísta. ¿Qué opinas de la teoría de Paul Wayace y Marubo sobre los Elohim? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por tu compañía. Disfruta y haz clic en las tarjetas en la pantalla para ver otro vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El próximo.